Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué gusto estar un domingo más con ustedes. Bienvenidos a Agua Viva en Casa. Principalmente quiero dar un saludo a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven fielmente cada domingo a través de este canal de YouTube. Principalmente a toda la iglesia de toda la región Piura y todos aquellos también hermanos, amigos que me ven de distintos lugares fuera de la iglesia, familiares. Yo les doy un saludo a todos ustedes. Gracias por permitirme ser un canal de bendición para ustedes al poder transmitir un poquito del mensaje de la palabra de Dios. Y también recordarles que tenemos la palabra que también nos da nuestro pastor principal, Sergio Hornum, pastor principal de la comunidad cristiana Agua Viva, iglesia a la cual ya pertenezco más de 25 años y la cual le doy las gracias por haberme puesto en esta congregación. Pero bueno, también hoy día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y que realmente pueda ser también para usted un canal de bendición y que el mensaje, más allá de que usted le pido a Dios, que más allá de que usted se llene de información o conocimiento, realmente usted la pueda poner en aplicación, en práctica la palabra, tal como yo mismo me lo tengo que exigir. Bien, y es inevitable hablar en estos tiempos y creo que ya hace mucho tiempo en nuestro país y en el mundo, creo, estamos viviendo uno de los flagelos más terribles o más duros en nuestra sociedad, que es el flagelo de la corrupción. Tenemos innumerables casos en el mundo y en nuestro país de casos de corrupción. Hemos escuchado y escuchamos noticias siempre durante años. Es triste tener que a veces informarse, uno quiere saber, actualizarse en las noticias y lo primero que escucha es simplemente corrupción, corrupción. Y la verdad, la corrupción es tan antigua como la vida misma. Vivimos en un mundo donde muchas concesiones, en una sociedad que ha abandonado los parámetros morales y los principios cristianos a cambio de la conveniencia o del pragmatismo, que es lo mismo que decir que el fin justifica los medios. Hay una presión fuerte en el sistema que busca de alguna manera que veamos lo bueno como malo y que lo malo lo veamos como bueno. Y eso la palabra de Dios nos advierte. Y es más, la Biblia condena esa actitud. Y lo contrario a la corrupción o el antónimo a la corrupción vendría a ser lo que es la integridad. La integridad. Una definición de integridad dice que es la firme adhesión a un estricto código moral o ético. Nosotros tenemos un código moral, un código ético, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. Esa es nuestra constitución que rige todo lo que somos y todo lo que hacemos. La Biblia menciona muchos casos de corrupción y es condenada por la misma, pero a la vez también nos muestra cómo recompensa cuando se vive de manera contraria a la corrupción, que es vivir en integridad. Alguien dijo por ahí que la integridad es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es lo que hacemos cuando no estamos frente a una cámara. Es lo que hacemos cuando no estamos parados en un púlpito. En un púlpito. Eso, toda nuestra vida privada, eso, todas las actividades, acciones, palabras que decimos cuando nadie nos ve, eso es realmente nuestra vida. Y eso es lo que Dios nos pide, que seamos íntegros. Y algo que Dios nos exige a nosotros y principalmente a todo el pueblo de Dios es de que tenemos que ser siempre coherentes con lo que hablamos, con lo que hacemos. Porque es muy fácil realmente, es verdad, es muy fácil ponerse aquí, hablar de integridad, de principios, pero otra cosa muy diferente es que se los aplique. Es por eso que con mucho cuidado, con mucho temor de Dios, y entendamos temor de Dios con mucho respeto, ¿no? Es que tenemos que enseñar realmente principios y valores como la integridad, porque nuestra sociedad y nuestro país, creo yo, que lo necesita.
La razón básica por la que no podemos muchas veces ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en su vida. Y no estoy hablando de tener una religión, porque usted me dirá, yo conozco mucha gente que es religiosa, o como criolamente se dice, que se golpea el pecho, pero no son así. Es que yo no estoy hablando de una persona que tiene una religión. Siempre en estas enseñanzas hemos dicho la diferencia entre tener una religión o tener a Cristo en el corazón. Porque la integridad no es lo mismo que religiosidad. No es lo mismo de ser una persona, como se dice, ser un santurrón. No, no, no. Más bien la santidad, que la Biblia habla de santidad, la santidad implica más bien caminar en integridad conforme a los parámetros o principios bíblicos y el estándar divino, y para ello es necesario a través del poder de Dios en nuestra vida. Realmente, amigo, es muy difícil. Usted dirá, pero ¿quién es íntegro? Realmente es difícil caminar en integridad sin Dios. Es la verdad. Si usted realmente no tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, si no lo buscamos constantemente en oración, si no estamos constantemente aferrándonos a su palabra, creyendo en lo que Él nos dice y cumpliendo lo que Él nos manda, pues va a ser mucho más complicado vivir una vida en integridad. Porque nadie nace siendo íntegro. La integridad se cultiva, la integridad se aprende, la integridad se alcanza con esfuerzo. Claro está, en la medida, en la disposición que yo debo tener de exponerme ante Dios. Que cuando hablamos de la oración, por ejemplo, decimos que tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que exponernos ante Dios, tenemos que ser transparentes ante Dios. Miren, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de lo que es la integridad. Yo quiero mencionarle solamente algunas citas bíblicas para que usted lo tenga presente. Mira lo que dice aquí. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Claramente la palabra nos está diciendo aquí que una persona que decide caminar, conducirse con integridad, vive seguro. Puede caminar con la frente en alto, sin temor de avergonzarse de nada, sin culpa. Pero una persona, cuando anda en malos pasos, tarde o temprano es descubierto. Y esa es la realidad que pasa en muchas personas, en cualquier cargo, sea un cargo político, gubernamental o aún dentro de la misma iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, que cuando muchas veces cualquiera de estas personas anda en malos pasos, tarde o temprano se llega a descubrir. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña algunos principios, algunas normas de lo que significa caminar en integridad, porque usted se preguntará, bueno, pero ¿qué cosa es caminar en integridad? ¿Qué significa ser íntegro? El tema es bastante amplio, pero quiero de alguna manera que lo podamos poder graficarlo, lo que dice la palabra respecto a esto, y usted pueda tener una clara idea en su corazón de lo que es integridad, y más allá de saber definiciones y conceptos, que usted y yo cada día avancemos y crezcamos en caminar en integridad. Vamos a la palabra de Dios como siempre. Mira lo que dice aquí la palabra en el Salmo 15, 1 y 2. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro,
y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Miren cómo la palabra de Dios nos enseña algunas normas. Yo creo que Dios nos está dando el mandato de vivir una vida recta. En este salmo que hemos leído, se nos está dando unas 10 normas que nos pueden ayudar a determinar si vivimos en integridad. Sabemos que la Biblia es comparada muchas veces con un espejo. Porque cuando leemos la Biblia, nos miramos frente al espejo, espiritualmente hablando. Y la Biblia sirve no para llenarse de información, sino para examinarnos cuánto de estas cosas que me manda la palabra de Dios, cuántas de estas cosas, si soy sincero con Dios, me debo preguntar, ¿cuánto de estas cosas estoy viviendo en mi vida? ¿Cuántas de estas cosas más bien estoy cometiendo al revés? Eso, así empieza el poder caminar en integridad, el poder ser sinceros delante de Dios y con uno mismo. Porque vivimos en medio de un sistema corrupto, con normas y valores decadentes. Y acá nos están dando 10 normas. Nos dicen bien claro, una conducta intachable, que practiquemos la justicia, que de corazón siempre digamos la verdad, que no calumniemos con la lengua. Eso implica muchas veces cuando juzgamos, que no le hagamos mal a nuestro prójimo, ni le acarreemos desgracias a un vecino, que despreciemos, mire esta parte de lo que dice, que despreciemos lo que Dios reprueba. No está hablando de personas, está hablando de acciones. Ojo, hay cosas, hay acciones que a Dios no le agrada. Y nosotros no podemos aprobar las cosas que a Dios no le agrada, porque eso es parte también de permitir la corrupción en nuestros valores. Pero dice más bien que honremos al que teme al Señor. Cuando hablamos de temor al Señor, quizás muchas personas por desconocimiento de la palabra piensan que cuando decimos temor al Señor, estamos diciendo que le debemos tener miedo, asustarnos de Él. No, no, no. El temor a Dios se refiere a esa honra, a ese respeto, a esa obediencia que tenemos por Dios al querer cumplir sus mandatos y no ser gravosos ante Dios. No por temor al castigo, no, sino más bien por ese respeto, por esa honra. Lo mismo que usted de niño sentía cuando su padre le decía o su madre, no hagas esto o tienes que venir a tal hora a tu casa y tú tenías que cumplir. Tú no lo hacías por temor al castigo, solamente lo hacías porque realmente respetabas a tu padre. Lo mismo es con Dios. Y parte de la vida en integridad es temer a Dios. ¿Qué más dice también? Que debemos cumplir lo que prometemos. Aun cuantas muchas veces tengamos que perjudicarnos, porque cuántas veces la palabra muchas veces ya no tiene peso. Con mi esposa conversábamos una vez que años atrás, hace 30 o 40 años, la palabra tenía peso. Uno hacía un trato de una venta, de un producto, de algo, de una propiedad, y era suficiente la palabra. Hoy ya no es así, hoy más bien dudamos y es que tenemos que recurrir muchas veces a firmar un documento y que no está mal, pero ¿por qué? Porque obviamente la palabra ya no tiene el valor de antes. Y también nos habla que parte de la integridad es aquello en la parte económica cuando prestamos dinero, pero con el fin de lucrar. Cuando prestamos dinero con el fin de cobrar un interés, pero con el fin solamente de aprovecharnos de la persona. No está hablando la Biblia de ese tipo de interés producto de un negocio comercial que es normal. Está hablando de esa actitud de usura, de abuso, ¿no?
que hacemos aprovechándonos de la necesidad de las personas. Eso la Biblia condena y habla justamente también como parte de la integridad el que no acepta sobornos que afecten al inocente. Y eso realmente es muy tremendo porque es lamentable escuchar noticias, lo que se llama en términos jurídicos el cohecho, ¿no? Y eso es el soborno y la Biblia condena esos actos como actos de corrupción. Pero dice la Biblia que el que se guarda de todas estas cosas, el que realmente tiene una conducta intachable, que practica la justicia y todas las cosas que he mencionado, dice, esa persona no caerá jamás. Porque muchas veces vemos que caen autoridades, personas, porque justamente faltan a todo esto. Vivimos, como les dije, en una sociedad donde las normas son y valores están completamente al revés, de cabeza. Por eso, estas normas, lo que es la que deben regir en nuestra vida. No importa, escúcheme bien, no importa lo que nos imponga la sociedad. No, nuestros valores y principios no son negociables. Ahora, en la medida que nosotros vamos madurando en nuestra vida, debemos ir avanzando y creciendo en el cumplimiento de estas normas. Mire, realmente la seriedad, por decirlo así, en nuestra relación con Dios se va a hacer evidente cuando ponemos en práctica estos principios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Porque estas cosas, amigos, realmente se ponen a prueba y de manifiesto en nuestro diario vivir, empezando primeramente en casa, en la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y es ahí donde muchas veces aprendemos, ¿no? La verdad que la integridad tiene que empezar en casa. ¿Cuántas veces decimos, cómo es posible que nuestro país, tanto corrupto, a veces levantamos juicio contra una autoridad, a veces hasta nos podemos molestar, insultar a una persona y decimos este Perú o este país cuándo va a cambiar? Pero si queremos que realmente cambie una sociedad, tenemos que empezar primero cambiando nosotros y que nosotros podamos ser ejemplo para nuestra familia, que nuestra familia cambie. Si nuestra familia cambia, va a cambiar nuestra sociedad, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, la integridad tiene que ser practicada en casa. Es verdad que muchas veces esperamos tener autoridades que sean diferentes, pero mire, no es realmente un político o un partido el que va a cambiar un problema que está dentro del corazón del hombre. La corrupción no es un problema de un partido político o de un candidato. La corrupción es un problema que está en el corazón del hombre. Es por eso que solamente la integridad puede ser puesta en práctica cuando permitimos que Jesucristo llene nuestro corazón, cuando permitimos que la palabra de Dios realmente llene nuestra mente de esos principios. Ahora, tenemos que fijarnos como meta que cuando nuestra familia, nuestros hijos, escuchen hablar de justicia e integridad, piensen en nosotros. Que cuando sus hijos escuchen hablar de integridad, dicen, voy a pensar en mi padre, voy a empezar en mi madre, voy a empezar en mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la integridad. La universidad, el colegio le va a poder enseñar de mucho conocimiento, de mucha ciencia, de mucha letra, de mucha literatura, pero ¿sabe qué? Los principios y los valores no se forman en la universidad, esos se forman en casa. La prueba está que en nuestro país y en el planeta entero han desfilado autoridades con los mejores títulos, maestrías, doctorados. Sin embargo, nos hemos quedado tristes o desanimados al ver que esa persona con tanta preparación académica de nada sirvió porque esa persona no tenía principios, no tenía valores y al final fue descubierto en actos de corrupción. Por eso, no solamente basta con ser honesto,
Hay una historia muy conocida, ¿no? Referente a esto que muchas veces en los medios de la iglesia lo contamos. Y es, creo, basado en la vida real de una persona que en una oportunidad fue a un supermercado. Fue a un supermercado, hizo unas compras, y llevó muchas bolsas y estaba ahí acompañado y de repente va a su automóvil y se da cuenta que dentro de todas las bolsas que tenía había una bolsa llena de dinero. Él se queda sorprendido y dice, oye, mira lo que ha pasado, me he traído esta bolsa de dinero. Seguramente que la chica de la caja del centro comercial se le habría confundido con todos los productos que le estaba llevando. Y este señor, de manera honesta, va y se acerca otra vez donde la cajera y dice, señorita, mire lo que me he traído. La señorita obviamente estaba recontra asustada, nerviosa y obviamente agradecida. Le dijo, señor, yo estaba preocupado porque estaba haciendo el arqueo de la caja en el momento que usted llegó no sé, en ese momento a pagar el producto. Gracias, le dijo, gracias, porque usted se imagina si yo no hubiese recuperado ese dinero, lo que me hubiesen hecho en la empresa. La joven estuvo muy agradecida a tal punto que llamó al gerente del centro comercial por este acto tan ejemplar de esta persona. Dijo, ¿sabe qué, señor? Personas honestas como usted no hay, le dijo, no hay. Por favor, permítame tomarnos una foto con usted y con su acompañante. Le dijo, no, 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 un momentito, dijo él, por favor, nada de fotos, porque la persona que está a mi lado no es mi esposa, ¿no? O sea, no era la esposa, era la amante. Se da cuenta que muchas veces de nada sirvió ser una persona honesta, pero no somos personas íntegras, porque yo puedo ser honesto en el manejo del dinero, pero no soy honesto en la fidelidad hacia mi esposa, porque sabemos que el adulterio es algo que la Biblia obviamente condena, no está permitido por Dios. Por eso que la integridad no solamente es ser honesto, la integridad es realmente, como dices, un paquete integral de muchas cosas, de muchas normas como las que hemos leído en el Salmo capítulo 15. Ahora, vivir en integridad, amigo, hermano, trae realmente muchos beneficios. Mire, primeramente, cuando usted vive en integridad, va a desarrollar confianza. Las personas querrán tenerlo cerca, las personas querrán hacer negocios con usted, porque saben quién es usted, sabe hacia dónde va usted y sabe sus motivaciones. Entonces, vivir en integridad realmente es beneficioso porque le permite a usted desarrollar mucha confianza, que eso es lo que muchas veces nos falta. Cuando queremos nosotros elegir una autoridad, desconfiamos. ¿Por qué? Por la falta de integridad. Ahora, el vivir en integridad también nos enseña a que debemos dejar legado, ¿no? Muchas veces las personas se preocupan, y no está mal, de querer dejar una herencia a sus hijos. Y eso está bien, una herencia física, una casa, una carrera profesional, está bien. Pero ¿sabe qué? Mejor que eso es dejar legado. Porque no hay legado más rico que podamos dejar a nuestros hijos que la integridad. Tu mayor legado es tu integridad. Porque, ¿sabes qué? Las demás cosas, ¿no? Va a pasar el tiempo, todo lo que tengas, algún día vamos a morir, todo lo que tengamos se va a perder, se va a desvanecer con el tiempo. Cuando tú y yo nos hayamos ido de este mundo, el dinero que poco o mucho que tengamos va a ser repartido entre los miembros de tu familia, va a ser gastado, tu trabajo será entregado a otra persona, todos los premios, trofeos que hayas ganado terminarán al final ahí en el desván, en el garage de la casa y al final terminarán en el basurero. Pero lo que nunca va a desaparecer es el legado que dejes a tu familia, a tus hijos de integridad. Y por último, si esto te parece poco, hay gran recompensa de parte de Dios para aquellos que caminan en integridad. Y quiero dejarte con esta última palabra y esta última promesa que Dios tiene para todos aquellos que caminan en integridad. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 84,
versículo 11. Dice, el Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. ¿Cuántos creen realmente esta palabra? Pero ¿sabes qué? No solamente basta con creerla, no solamente basta con confesarla, es importante que esta palabra usted y yo la pongamos por obra, que la vivamos, porque, escuche bien, cada pequeño acto de integridad será recompensado grandemente aquí y en la eternidad. Tenga por seguro que Dios va a recompensar cada pequeño acto de integridad que usted hace, no para el hombre, para Dios. ¿Sabe cuándo es más fácil vivir en integridad? Cuando hacemos las cosas no esperando que nos mire el hombre, sino sabiendo que hay un Dios que en todo momento nos está viendo. Piensa en ese momento en el que quizás debió haber tenido integridad, pero no la tuvo. En algún momento quizás pasó esto. ¿Cómo le afectó a usted la falta de integridad emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente? Piense realmente qué es lo que debió hacer. Quizás no debió aceptar tal situación. Quizás no debió decir tal cosa. La integridad no es algo solamente que se debe predicar, sino es algo que debe morar en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser interior, gracias a la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Quiero terminar diciéndote que la integridad es fundamental para cualquier creyente que quiera representar a Dios o a Cristo Jesús en este mundo. Amado hermano, amado amigo, marquemos la diferencia. Estamos en un mundo donde vemos que hay corrupción por todo lado, pero no cedas ante eso. Pidámosle al Espíritu Santo que tú, que yo, que nuestra familia, que la iglesia, el cuerpo de Cristo y nosotros, los miembros de Comunidad Cristiana Agua Viva, que estamos escuchando principalmente esta palabra, podamos decir, sí se puede cambiar, podemos mejorar las cosas, pero empecemos por nosotros. Si quieres tú empezar a vivir una vida en integridad, déjame decirte que en tus fuerzas nunca lo vas a poder hacer. Pero si tú quieres comenzar a vivir esa vida, tú necesitas a Jesucristo. Pero para eso tienes que, primeramente, ponerte a cuentas con Dios. Pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Esto es lo que se llama el arrepentimiento genuino. Si no has estado viviendo en integridad, simplemente dile, Señor Jesús, perdóname por no haber vivido en integridad. Perdóname por haber dejado contagiarme de un sistema de vida corrupto. Pero a partir de hoy, yo renuncio a ese sistema de vida corrupto y decido vivir de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tus principios. Señor Jesús, gracias porque en la cruz del Calvario te llevaste todos mis pecados, te llevaste toda mi corrupción para que yo pueda ser purificado, justificado, santificado por el poder que produjo tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si esta ha sido tu oración, amigo, yo quiero bendecir tu vida y quiero pedirle al Dios Todopoderoso que a partir de hoy puedas tú decidirte caminar en integridad con la ayuda de Dios, con la ayuda del poderoso Espíritu Santo y que busques por eso rodearte de personas lo más cercanos a la integridad, de personas que realmente te inspiren a vivir en integridad. Aléjate de personas corruptas, aléjate de ese tipo de personas porque esas cosas definitivamente no le agradan a Dios. Espero que realmente Dios pueda haber hablado a tu corazón y que este año 2021, que ya estamos prácticamente finalizando el mes de marzo, podamos empezar a vivir una vida 100% en integridad. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, amigos. Gracias una vez más por haber participado en este domingo de Agua Viva en Casa. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.